Buenas, aquí les presento el manejo de la hemoptisis. Se define hemoptisis como la expulsión de sangre proveniente del árbol traqueobronquial. El concepto incluye diferentes términos, desde esputo teñido de sangre, esputo hemoptoico, emisión de sangre prácticamente pura, hemoptisis franca y su expresión más grave, la hemoptisis masiva. Aquí a continuación una clasificación según la cantidad de mililitros expulsados. Una hemoptisis puede ser leve o esputo hemoptoico cuando es menor a 50 mililitros en 24 horas. Hay bibliografía que también cuenta menos de 30 mililitros. Moderada entre 50 y 100 mililitros día, severa entre 100 y 250 mililitros en 24 horas, masiva más de 250 mililitros a 500 o 600 o 150 mililitros en una hora. Son múltiples las causas que pueden generar una hemoptisis, entre ellas las más frecuentes son las bronquiectasias, bronquitis crónicas, neumonía, TEP, tuberculosis y cáncer de pulmón. Aquí en esta tabla les dejo las causas de hemoptisis. Estas pueden ser clasificadas según su tipo en infecciosas o inflamatorias, neoplásicas, cardiovasculares, congénitas, vasculitis o enfermedades sistémicas, hemorragias alveolares, cuerpos extraños, diátesis hemorrágicas, traumatismos. Pero globalmente la patología de la vía aérea es la causa más frecuente de la hemoptisis. Origen de la hemoptisis. El origen es vascular. La sangre llega al pulmón procedente de dos sistemas, las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. Las arterias pulmonares son un sistema de baja presión, responsables del intercambio gaseoso, y las arterias bronquiales forman parte de la circulación sistémica. Tiene mayor presión y mucho menor flujo. De ellas depende la irrigación de los bronquios y la pleura visceral. Son las arterias bronquiales las responsables en su mayoría del origen de las hemoptisis. La causa más frecuente de una hemorragia es la ulceración de la pared del vaso causada por un proceso destructivo del parénquima, ya sea una neoplasia pulmonar, una neumonía bacteriana o la acción irritante y constante del tabaco. Para arribar al diagnóstico de la hemoptisis es fundamental una buena anamnesis y un examen físico adecuado que nos oriente a su etiología. Distinguir que la sangre procede de la vía respiratoria y no de la vía digestiva u oronasofaringea es muy importante. De aquí que hay que diferenciar entre hemoptisis y hematemesis. En esta tabla lo que podemos definir son los antecedentes previos de la hemoptisis, que podría ser enfermedades cardiorrespiratorias, mientras que la hematemesis gastrointestinales. Los síntomas de una hemoptisis son tos, disnea, dolor torácico y en una hematemesis, náuseas, vómitos, melenas. Tener en cuenta que a veces se pueden solapar estos. Aspecto de la sangre, es rojo brillante, espumosa la de la hemoptisis, en cambio la de la hematemesis marrón, negra y en pollos de café. El pH, si lo pudiésemos determinar, en la hemoptisis es alcalino y ácido en la hematemesis. Otros componentes o concomitantes podrían ser secreciones respiratorias en la hemoptisis y restos de alimentos en la hematemesis. Anemia, es muy raro que se vea afectada en la hemoptisis, salvo que sea una amenazante, y si no, en caso de la hematemesis, sí es más frecuente. La confirmación diagnóstica para una hemoptisis sería una broncoscopia, mientras que para una hematemesis, una endoscopia digestiva alta. Dentro de las pruebas complementarias, la analítica es muy importante. El hemograma nos permitirá determinar si hay anemia o leucocitosis, la coagulación, si hay alteraciones trombocitopénicas o coagulopatías, también los niveles de dímero D. La gasometría arterial nos permite determinar si hay hipoxemia, hipercapnia, las presiones parciales de oxígeno, dióxido de carbono, bicarbonato. La bioquímica, la función hepática, renal, marcadores tumorales si tenemos sospechas, o anticuerpos antimembrana basal, glomerular en el caso de enfermedades sistémicas. Y el esputo es muy importante dada que lo que podemos retirar de este, la citología, microbiología, estudio de Gram, Sei-Nielsen, cultivos habituales o Lowenstein-James. En la hemoptisis, la pulsioximetría o gasometría arterial permite evaluar el impacto de la hemoptisis en la oxigenación y la ventilación.
Pediremos gasometría arterial si la pulso-oximetría es inferior al 90%. El electrocardiograma, especialmente si hay sospecha de cardiopatía o tromboembolismo pulmonar. Otra de las pruebas que se podrá solicitar es la radiografía de tórax, primera de las pruebas de imagen que debe solicitarse. Si bien puede ser normal en el 50% de los pacientes con bronquiectasias o patología maligna, de todos modos siempre es muy indicativa. Se podrá pedir un TC de tórax y una broncoscopia, que sería primordial para el diagnóstico, y también un ecocardiograma transtorácico si suponemos alguna patología de tipo cardiológica. A continuación verán diferentes tipos de radiografías de pacientes en los cuales tienen diagnóstico de hemoptisis. En la primera, hemoptisis severa, al igual que en la última. Moderada y también moderada en la segunda y en la tercera. La TC de tórax es un método muy útil en el estudio de los pacientes con hemoptisis. En pacientes con esputo hemoptoico o hemoptisis leve, la TC de alta resolución sin contraste endovenoso sería su indicación. En pacientes con esputo hemoptoico y alto riesgo, como fumadores o EPOC, o con radiografía de tórax patológica, la TC multidetector con contraste endovenoso tiene una fuerte recomendación A1. En pacientes con hemoptisis amenazante y sangrado activo susceptibles de tratamiento con embolización, se debería indicar una angio-TC multidetector, desde la base del cuello hasta las arterias renales. Si bien aquí existe una recomendación débil 2C, es fundamental pedirla. ¿Por qué? Porque este angio-TC multidetector es una técnica de imagen no invasiva que identifica correctamente la presencia, el origen, el número y el trayecto de las arterias sistémicas torácicas, bronquiales y no bronquiales, y de las arterias pulmonares que pueden ser fuente del sangrado, de modo que localiza el lugar del sangrado hasta en un 70-88% de los casos, lo cual permite obtener un mapa vascular muy preciso que facilita el procedimiento angiográfico de la embolización, causa por la cual está indicada. Aquí les dejo un conjunto de imágenes de TC torácico con diferentes manifestaciones de sangrado. En unas de ellas, como está marcado aquí, está relacionado con un carcinoma, y en la última hay bronquiectasias, dos de las causas más frecuentes. La broncoscopia, primordial en el diagnóstico de la hemoptisis, tanto de la expectoración hemoptoica como de la hemoptisis franca. Alta rentabilidad en la localización del sangrado y el control inmediato de la hemorragia. Permite confirmar la hemoptisis. Localiza el sangrado. El uso de la broncoscopia flexible localiza el origen en un 73 a un 93% de los casos. Es más probable localizar el sangrado activo cuando se realiza la broncoscopia durante la hemoptisis activa o en las 24-48 horas siguientes a su cese. También nos permite hacer el diagnóstico y además la recogida de muestras, tanto para estudios citohistológicos y microbiológicos. Permite hacer lavado aspiración, lavado broncoalveolar ante la sospecha de hemorragia alveolar y biopsia y o cepillado bronquial ante las lesiones sospechosas de malignidad. A continuación les dejo un algoritmo muy importante del manejo de la hemoptisis. Dependiendo del tipo de sangrado, amenazante o no, tendremos diferentes conductas. Si es amenazante y el paciente está inestable, haremos una broncoscopia. También un angio-TC multidetector o bien una arteriografía. Una vez determinadas o localizadas las arterias patológicas, haremos embolización. Si se llega a un control, hacemos un tratamiento específico. Si no se ha podido controlar o hay una recurrencia, se reembolizará o se optará por la opción cirugía. Si el paciente tiene un sangrado amenazante y está estable, hacer un angio-TC, no una broncoscopia, y seguir el mismo procedimiento. Ahora, si el paciente tiene un tipo de sangrado no amenazante y conocemos la causa, hacemos las medidas generales que mencionaremos posteriormente. Y si no es amenazante, pero no conocemos la causa, se hará también un TC multidetector o un TC de alta resolución, dependiendo de la sospecha clínica que tengamos y la clasificación de la hemoptisis que abordemos. De allí podemos determinar el diagnóstico y un tratamiento específico
o bien, si no llegásemos a un diagnóstico, se hará una broncoscopia. Aquí les comento el algoritmo de actuación en el caso de un paciente con hemoptisis amenazante y sangrado activo. Se debe hacer una broncoscopia inmediatamente en UCI, sala de broncoscopia o bien el quirófano, a fin de identificar el origen. Tenemos que determinar si el paciente está en situación de riesgo vital. Se procederá a una intubación o bloqueo del árbol afecto. La intubación puede ser traqueal y se debe hacer un bloqueo selectivo. Puede hacerse por un tubo estándar o específico y diferentes tipos. En el caso de que el paciente no tenga una situación vital, de riesgo vital, se puede actuar como un sangrado activo. Aquí a continuación comentaré el algoritmo en el caso de un paciente que tenga hemoptisis no amenazante y sangrado activo. Se hará una broncoscopia precoz dentro de las primeras 48 horas. Se identifica el origen y hay un sangrado activo, se aspiran los restos hemáticos y se hace el lavado bronquial. Se instilan sustancias vasoconstrictoras y coagulantes en el área afecta. Y también se puede realizar un bloqueo bronquial del área afecta, ya sea con el propio broncofibroscopio, con diferentes tipos de balones o diferentes tipos de sustancias. Si no hay un sangrado activo, se retiran los restos hemáticos a fin de identificar la causa y si existe un coágulo adherido, se debe diferir esta broncoscopia para un segundo tiempo. En el caso de que no se identifique el origen, se debe continuar el estudio y si se identifica la causa, valorar el tratamiento endoscópico con láser o plasma argón, que es uno de los métodos más utilizados. Con respecto al tratamiento. Criterios de ingreso. En general se debe proceder al ingreso de todos los pacientes con hemoptisis que no sea ocasional y pueda cuantificarse en mililitros, y de aquellos que se sospeche carcinoma broncogénico. ¿Dónde se deberían ingresar? Bueno, los pacientes que tengan una hemoptisis de dudosa cuantía en urgencias para observación. Pacientes con hemoptisis no masiva o secundaria a carcinoma broncogénico en neumología. Y pacientes con hemoptisis masiva en cuidados intensivos. El tratamiento. En una hemoptisis sin criterios de ingreso hospitalario, importante es tranquilizar al paciente. No usar benzodiazepinas porque podrían actuar sobre el centro respiratorio. Por otro lado, se debe poner al paciente en reposo supino, semisentado, control de constantes y canalización de la vía periférica. Si sospechamos que hay una infección de las vías aéreas, se utilizará un tratamiento antibiótico empírico. Amoxicilina ácido clavulánico de 8,75 cada 8 horas o bien 1 gramo cada 8 horas también vía oral por 10 días. Se podría utilizar como alternativa a la claritromicina, 1 gramo cada 24 horas vía oral por 10 días, o si hay sospecha de bronquiectasias, el uso de quinolonas estaría indicado. Levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas o moxifloxacino de 400 cada 24 por 7 días. ¿Hasta cuándo se observa el paciente? Pacientes con buen estado general, con sospecha etiológica que permita el seguimiento ambulatorio, siempre que la hemoptisis haya cesado, podría retirarse. El tratamiento ambulatorio se le recomendarán medidas generales para tener en cuenta las pautas del arma que le damos a los pacientes, tratamiento etiológico de antibióticos si existe la sospecha de infección, reposo domiciliario y fundamental el control ambulatorio en 24-48 horas. ¿Qué hacer en el caso de una hemoptisis con criterios de ingreso hospitalario? Las medidas generales a tener en cuenta son la dieta absoluta hasta realizar la broncoscopia, el reposo absoluto en cama, en decúbito ipsilateral al probable lado del sangrado. Si no se conoce, es preferible el decúbito supino nunca sentado. Controles de constantes, TA, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, siempre sujeto a la situación hemodinámica del paciente. Canalización de una vía periférica y administración de suero glucosalino 1500 mililitros en 24 horas. Esto también sujeto a situación hemodinámica del paciente. Cuantificación del sangrado si lo pudiésemos hacer con recogida. Tranquilizar al paciente. No está indicado el uso sistémico de ansiolíticos, ya que puede agravar su insuficiencia respiratoria o ser la causa de la propia hemorragia.
y aporte de oxígeno suplementario si fuese necesario. Tratamiento farmacológico. El uso de antitusígenos está indicado. La codeína en comprimidos de 28,7 miligramos o 30 miligramos vía oral se deberían dar 1 cada 6 horas. Dada su acción depresora del centro respiratorio, se debe evaluar en cada caso. Bien, los antibióticos, en este caso, amoxicilina ácido clavulánico 1 gramo cada 8 horas endovenoso o la claritromicina 1 gramo cada 2 endovenoso y, ante la sospecha de bronquiectasia, levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas. Las sustancias coagulantes. Su acción en el vaso pulmonar no está demostrada, pero aún así tenemos dos opciones de uso. El ácido aminocaproico, caproamín, ampollas que tienen 4 gramos, se suministraría una ampolla de vida cada 6 horas vía oral. Y el ácido tranexámico, el anchafibrin, en comprimidos y ampollas de 500 miligramos. Endovenoso lento se puede pasar 1 gramo cada 8 horas o vía oral 500 miligramos cada 8 horas. Una anotación con respecto al tratamiento con ácido tranexámico, el anchafibrin. Una revisión Cochrane identifica 2 ensayos clínicos que evalúan el uso de anchafibrin por vía oral y por vía intravenosa. No hay evidencia suficiente para su recomendación, aunque pruebas limitadas indican que puede reducir la duración de la hemorragia. Sin embargo, una revisión de casos publicados concluye que, aunque no se pueda dar una recomendación con evidencia fuerte, el anchafibrin puede reducir tanto la duración como el volumen del sangrado, con bajo riesgo de enfermedad tromboembólica a corto plazo. Esta sería una recomendación débil 2B. Justificaciones por las cuales aún se sigue utilizando el anchafibrin en pacientes con hemoptisis. Ante una hemoptisis masiva, los objetivos iniciales son la permeabilidad de la vía aérea, el control y mantenimiento de funciones vitales, localizar un broncoscopio o un broncoscopí y decidir si se hace cirugía. Dentro de las medidas generales tenemos la dieta absoluta, el reposo absoluto en cama en posición de Trendelenburg y en decúbito ipsilateral al probable sangrado, con el objeto de que el lado sano no se inunde de sangre y evitar el edema pulmonar, una de las causas de muerte de los enfermos con hemoptisis masiva. Sino una posición de decúbito prono en ligero Trendelenburg parece ser que mejoraría la relación ventilación-perfusión. La administración de oxígeno con mascarilla tipo Venturi, Ventimask o con mascarilla con reservorio, con concentración entre 24 y 50%, busca mantener una PO2 igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. Si la PO2 no supera los 500 milímetros de mercurio a pesar de oxígeno al 50% o hay hipercapnia con acidosis respiratoria o no se puede mantener la vía libre de coágulos, se procederá a la intubación endotraqueal y ventilación asistida, con un tubo mayor a 8 milímetros que permita la posible broncoscopia. Luego, dentro de las medidas, debemos tener monitorización continua, sondaje vesical con control de diuresis horaria, vía periférica, preferiblemente un drum, y administrar suero fisiológico a dosis inicial de 3.000 mililitros en 24 horas. También tranquilizar al paciente, en lo posible no utilizar ansiolíticos. Solicitud de reserva de Matías. Transfusión cuando el hematocrito es menor al 27%. Cantidad que se debe transfundir. Número de bolsas de Matías es igual a kilo de peso por incremento del hematocrito deseado. Una bolsa de Matías contiene 300 mililitros. Por lo tanto, si tuviésemos una persona de 70 kilos y quiero subir unos 5 puntos al hematocrito, tendría unos 350 mililitros que transfundir, algo más de una bolsa. El tratamiento farmacológico. Bien, deberemos tratar el shock hipovolémico, el tratamiento de una coagulopatía si existe, administrando vitamina K. Es el Conaquion, que tiene ampollas de 10 miligramos. Pagaríamos una ampolla cada 8 horas hasta control de parámetros normales. Antibióticos, dentro de los cuales pasaríamos amoxicilina clavulánico, 1 gramo endovenoso cada 8 horas, claritromicina, 1 gramo cada 12, y ante la sospecha de bronquiectasias, levofloxacino 500 miligramos cada 24. Tratamiento médico específico. Como antes lo habíamos mencionado, la broncoscopia es el método de elección.
lo antes posible, ya que determina localización y puede actuar in situ. También nos permite recoger muestras. Se puede realizar también la instilación de solución adrenalínica tópica de 1 en 20.000, instilación de suero salino helado, taponamiento endotraqueal con la sonda Fogarty o balón doble luz, intubación endotraqueal selectiva, que es el método no quirúrgico más efectivo. Embolización de la arteria bronquial, efectiva en un 78-98%, o bien otras terapias como la láser o plasma argón. De estas las hemos hablado y mencionado en el algoritmo de manejo de actuación en un paciente con una hemoptisis masiva y amenazante. Y el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo lo plantearíamos? Ante el fracaso de medidas anteriores, ante una hemorragia unilateral lobular o segmentaria, y en aquellos pacientes que tienen una supervivencia estimada de su enfermedad basal mayor a 6 meses. Vale, y con esto me despido. Muchas gracias. A continuación les dejaré la bibliografía.